El jaguar que cayó de las estrellas es una producción original de El Grimorio de Riggs. Historia escrita, narrada y producida por Luis Mario Vargas Riggs. Disponible en YouTube, Spotify y iVoox. Sigue las redes sociales del programa en Instagram y TikTok como @El Grimorio de Riggs, todo junto y con minúsculas, y en Facebook como El Grimorio de Riggs. El jaguar que cayó de las estrellas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Probando, probando. Bueno, creo que ya es una muletilla que tengo eso de probando. Sé que esto está grabando. En fin, esta es la cinta número 4. Mi nombre es Samuel Urrieta. Ya se saben todos los saludos de rutina. Hoy es 23 de octubre del año 2001. Sigo todavía en el pueblo de San Joaquín. Y bueno, han pasado algunos días desde la última vez que grabé una nota. Decidimos, Morgana y yo, dejar pasar un par de días desde el viaje que hicimos al inframundo, en el que viajamos no de manera física, sino nuestra mente o nuestra alma. Morgana lo llama el Nahuali, a esta esencia, como quieran llamarlo. Decidimos dejar un par de días desde nuestro encuentro con el jaguar, o creo que ahora debo llamarlo Zulum. Zulum, el nombre que recibe esta criatura. Y debo decir que todo ha sido muy extraño desde entonces, desde que volvimos del inframundo, por más surrealista que eso suene. Ha sido muy extraño, más extraño de lo que ya estaba haciendo antes de eso. Morgana, debo decir que regresando en la madrugada del día del viaje, la noche en la que vimos esa posesión, en la madrugada, Morgana durmió un día entero. En su habitación no salió ni siquiera para comer, durmió todo un día y es comprensible. Si yo me cansé de realizar ese viaje, yo era prácticamente un pasajero. Yo estaba viajando en el asiento del copiloto durante ese viaje, quizá incluso en el asiento trasero, pero Morgana iba conduciendo, ella manejó durante todo ese trayecto, ese viaje que no lo habré sentido, que será de una hora, hora y media lo mucho, pero en realidad se llevó a cabo a lo largo de casi 12 horas. Fue algo sumamente desgastante y no me imagino siquiera cómo fue para la pobre de Morgana. En lo personal, debo decir, si alguien me lo preguntara, que después de haber realizado todo el ritual aquella noche, sí estaba cansado, estaba aterrado porque estuvimos a nada de perecer, sobre todo yo estuve a nada de las garras del Zulum en su forma real, en su forma monstruosa, no en la forma del jaguar. Pero sobre todo, si me tuviera que quedar con un solo sentimiento, me quedaría con el sentimiento de felicidad. Y ustedes dirán, los que escuchen esta cinta, este desgraciado está demente, ¿cómo puede decir que estaba feliz después de eso? Bueno, me siento feliz por muchas cosas. Para empezar, me siento feliz de conocer uno de los enigmas que ha quejado la mente del ser humano desde sus inicios, y es que la vida sí sigue después de la muerte. Eso me causa cierta alegría porque al menos sé que hay algo mejor, hay algo más después de este mundo horrible en el que vivimos. Pero sobre todo me siento feliz de haber ayudado a Cristina a trascender a ese otro mundo. Bueno, que Morgana la ayudara a trascender a ese otro mundo. Y ahora espero que Cristina se encuentre en ese supramundo, como lo llamó Morgana, maravilloso, con animales fantásticos, con criaturas fantásticas y bosques hermosos, lagos, en fin, hojas, árboles, fauna y flora maravillosa, colorida, de color neón. Espero que ahí estén las dos, descansando en paz, disfrutando de las maravillas de la inmortalidad. Pero pues bueno, mientras eso ocurre, mientras a todos nos llega nuestro momento de llegar al supramundo, nos toca enfrentarnos a las cochinadas que hay aquí. Y entre esas mierdas, si no fuera suficiente la delincuencia, los malos políticos y todo lo demás, todos los problemas cotidianos que tenemos en todo el mundo, además de eso, una de las amenazas de ese inframundo, de ese universo vertical, como lo llamó Morgana, está aquí y al parecer es muy, muy peligroso.
El día 21 de octubre, es decir, el día después, unas horas después de nuestro viaje, sí, regresamos a las 4 de la mañana, 4:30, ya estábamos de regreso en la pensión, en el hotel. Nos quedamos dormidos y desperté yo en lo personal ya en las últimas horas del 20 de octubre. Morgana durmió hasta el siguiente día, hasta el 21 todavía, bastantes horas. Ese día 21, antes de que Morgana despertara, yo me dirigí hacia el bosque, ya de día, con la luz del día, completamente solo, sin nadie. Me dirigí a buscar la cueva de la que vimos emerger a esa procesión, a esa secta de personas encapuchadas la madrugada del 20, que volvimos del inframundo literalmente, pero para variar, la cueva en cuestión ya no estaba. La cueva había desaparecido una vez más. Esta cueva, que ahora sé es la manifestación de una especie de puente entre el inframundo, entre el universo vertical y nuestro universo, el mundo terrenal, el mundo terrestre. Esa cueva no es una cueva, es una especie de tobogán, si quieren verlo así, una especie de madriguera, de puente, de portal, como quieran llamarlo. Desconozco si el Zulum puede desplazarse de nuestro mundo, a su universo, pero yo creo que sí. No está atrapado en este sitio. Creo que intentar comprender esta cosa resultaría estúpido. Resultaría como si una hormiga intentara comprender qué pensamos nosotros. No sé qué es lo que quiere, pero si involucra a personas falleciendo, no creo que sea algo bueno. Y no sé qué quiera esta procesión o esta secta, pero definitivamente no es absolutamente nada bueno si está realizando ofrendas de sangre. Referente a esto, Morgana despertó desde ayer. Ha estado tranquilo, la verdad es que tomamos estos últimos días de puro descanso. Fue agotador, no le gustó mucho a mi jefa, pero bueno, me dijo que ya se nos está terminando el tiempo, así que debo apresurarme a obtener algo. Honestamente, no me interesa ya si conservo mi trabajo, no me interesa si no consigo la cápsula, creo que esto es mucho más importante. Y bueno, ya me las arreglaré para mantener a mi familia y regresar con ellos. No he podido hablar con mi esposa, no le he podido llamar, honestamente. Mi mente se encuentra distante. Pero bueno, quizá mi mayor preocupación desde entonces ni siquiera ha sido todas las revelaciones que he tenido, la existencia de este otro mundo, el verdadero origen del Zulum, de que llegó a la Tierra hace trillones de años y de que se ha alimentado de las personas que habitan aquí, de los seres que habitan aquí desde hace millones y millones de años. Eso no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es esta gente, esta secta de encapuchados que logramos ver esa madrugada, Morgana y yo. Lo que más me preocupa es que hayan realizado esta ofrenda, este ritual dentro de la cueva, porque para empezar, ¿cómo saben ellos dónde va a aparecer la cueva? Porque ellos pueden saber dónde va a aparecer, ¿por qué pueden entrar sin que les pase nada? Entrar y salir. ¿Y por qué Morgana y yo no podemos hacer eso? Este ritual, ¿qué propósito tiene? ¿Este ritual en verdad está dirigido hacia el Zulum? ¿Esta secta o esta logia adora al Zulum? Eso es lo que queremos averiguar. Así que Morgana se está bañando ahorita, vamos a almorzar algo, ya es casi mediodía. Y vamos a ir a pararnos afuera de la preparatoria para tratar de ubicar a la chica de la fotografía que encontramos en la ofrenda, en el altar que estaba dentro de esta cueva, y vamos a corroborar que esté bien. Esta chica debe ser del pueblo y la fotografía no pasa de 16 años, o sea, esta chica es joven, quizá de la misma edad que Cristina. No sabemos cómo se llama, ni siquiera sabemos si en verdad estudia en la preparatoria, pero vamos a ir a pararnos afuera a ver si la encontramos. Y si la chica está bien, si está viva hasta el día de hoy, entonces significa que el hecho de que Morgana haya quemado la fotografía que estaba en el altar, la fotografía de esta chica, funcionó. Y por ende significaría también que Morgana logró romper el ritual que estos enfermos hayan hecho dentro de la cueva. Porque no hay que ser un detective tipo Sherlock Holmes para percatarse o para deducir que eso que hicieron estos encapuchados que vimos la noche en que regresamos era un altar. Estaban ofrendando a esta chica y lo más probable es que se le estén ofrendando al Zulum.
Seguramente de esta manera ofrendaron también a Cristina y a las chicas que han desaparecido. Así que, si recuerdan la última cinta, Morgana quemó la fotografía de la chica y conjuró un rito bastante breve, diciéndome que de esta manera rompía el ritual, perdía su efectividad. Entonces, si lo hacemos, quiere decir que Morgana es mucho más poderosa que estas personas, sean quien sean, y que puede hacerles frente. Solo espero que eso no se vuelva peligroso más adelante. Espero que Morgana siga pasando por debajo del radar, porque creemos que esta secta, esta procesión, está alimentando al Zulum de cierta manera. Le está diciendo a quién cazar. Pero la pregunta es, ¿cómo lo logran y por qué el Zulum les hace caso? Eso es lo que tenemos que investigar ahora. Morgana, una vez que despertó hoy en la mañana, me explicó, nos pusimos a platicar con un simple café, nos tomamos un café de olla antes de almorzar, y me explicó lo que esta entidad es. Me explicó por fin, después de todos estos días muy extraños que se sienten como un sueño, un mal sueño del que uno no puede despertar. No hemos podido platicar mucho hasta hoy en la mañana, que ella ya era otra vez ella misma. Me explicó lo que es el Zulum. Para empezar, este nombre, ¿de dónde viene el nombre Zulum? De esta manera lo llamaban los pueblos nahuas, los aztecas y otros pueblos cercanos a lo que hoy es el centro de la República Mexicana. Pero esta criatura también existía en el panteón mitológico de los mayas. Ellos le decían el Balam. De ahí vienen estas palabras que mencionaba la mamá de Cristina antes de morir en el centro de salud. No estaba alucinando, no era un fenómeno que ocurre cuando vas a morir, hablas sin sentido, no estaba balbuceando, no eran palabras sin sentido las que pronunciaba la señora. En efecto, doña Angélica estaba viendo, quiero creer, estaba echando un vistazo a ese otro mundo aterrador, a ese maldito inframundo habitado por muertos y por entidades que ni siquiera tienen forma, de donde es originario el Zulum. El Zulum, o el Balam, como quieran llamarlo, se comunicó directamente con ella y su mente no lo soportó, de eso estoy seguro. Y también estoy seguro de que si yo no hubiera viajado junto con Morgana a ese otro plano, a esa otra dimensión, yo también me habría vuelto loco y ahora mi cuerpo estaría en donde sea que se encuentre el cuerpo de la señora Angélica. Obviamente los nahuas, los aztecas y todos estos pueblos no conocían el origen del Zulum como ahora lo conozco yo y Morgana. Ellos no sabían que cayó de un meteorito de otro universo al nuestro hace trillones de años, con quién sabe qué propósito, sino que ellos lo veían como un animal que tenía propiedades mágicas. Pero ahora sé, y de eso yo no estaba seguro al inicio, cuando llegué aquí al pueblo, ahora sé que el Zulum, ese maldito jaguar, no es un animal y tampoco es un ser vivo. De hecho, no es un ser que existe en este mundo, en este plano. No es un fantasma, no es un demonio. Esos conceptos de fantasmas, de demonios, de dioses que los seres humanos han manejado desde hace miles de años, desde los sumerios hasta la fecha, con Dios, Alá y la que sea en lo que crean muchas personas, son conceptos básicos. El concepto que se tiene de Dios, de demonios, de ángeles, de fantasmas hoy en día, ahora comprendo, gracias a Morgana, que son tan primitivos y tan básicos como un dibujo hecho con crayones por un niño de 3 años, pero en realidad el panorama es mucho más amplio y el ser humano no está listo para comprenderlo. Así que mejor que la gente siga ciega, que la gente siga creyendo en ese Dios del que le hablan en la iglesia, que siga creyendo en Buda, que siga rezando a los mismos santos, porque esas imágenes sin sentido, sin significado para muchas personas, son mucho mejor y mucho más fáciles de comprender que los verdaderos dioses, porque por lo que le entiendo a Morgana, el Zulum ni siquiera es una deidad mayor. Es una entidad poderosa en el inframundo, sí, en el universo vertical, en el mundo de los muertos, pero ni siquiera es una deidad mayor. Hay seres mucho más poderosos que él, y no quiero ni siquiera imaginar de lo que serían capaces esas cosas, esos dioses, esas entidades, esas fuerzas del universo. También ahora estoy seguro que así como los alebrijes, estas
cosas que vimos en el supramundo no era su aspecto real, sino que era la forma en como mi cerebro los percibía, en un afán de no volverse loco. Creo que el aspecto que veo del Zulum, tanto el del jaguar negro como el del jaguar hermoso dorado y también el de la criatura sin piel, todas son imágenes abstractas creadas quizá ni siquiera por el propio Zulum, sino por mi propio cerebro. Esa es la manera en cómo mi cerebro puede percibir eso. Es como cuando una cámara fotográfica no alcanza a llegar, y eso me lo explicaron en la universidad, cuando una cámara fotográfica no alcanza a llenar un color, cuando un color es demasiado oscuro, como cuando uno toma una foto en la noche. Cuando uno toma una fotografía demasiado oscura, a veces la oscuridad es tan fuerte que el lente de la cámara no tiene la capacidad de color de rellenar esos huecos. Por eso en ocasiones cuando se toman fotos o videos en la noche, la oscuridad del cielo en la noche se ve como con un tono verdoso, como con un pixelado verdoso, porque es tan oscuro ese color que la cámara no es capaz de reproducirlo. Creo que el Zulum es tan oscuro y tan poderoso que nuestra mente no puede siquiera digerir la imagen, no puede ni siquiera interpretar su verdadero aspecto, porque su aspecto no existe en la tercera dimensión donde estamos nosotros. Debe encontrarse en algún otro lugar, uno mucho más complejo, que es donde él habita. Y esas tres formas bajo las cuales yo lo he visto simplemente son ilusiones, a falta de un mejor término, producidos por mi cerebro más que por el Zulum. Y no sé qué es más aterrador, si poder verlo bajo su forma real, que quizá ni siquiera sea perceptible para el ojo humano, o verlo bajo esas tres formas espantosas. En fin, para los aztecas, el Zulum era una criatura mitológica que ellos decían adquiría el aspecto de un jaguar hermoso que atraía a las mujeres, pero una vez que las había llevado a su guarida, el jaguar se las comía. Como ves, todo esto que hablaban los aztecas coincide a la perfección con lo que ha estado ocurriendo en San Joaquín. Gracias también a que Cristina nos enseñó lo que pasó esa mañana, la mañana de su desaparición o de su muerte. Todo coincide, salvo una cosa, la muerte de los chicos. La muerte de estos novios, de las muchachas que fueron víctimas del Zulum, que fueron atraídas por el Zulum, probablemente, y esto solamente es una hipótesis, indicadas por esa procesión, por esa secta, que no sé si es de San Joaquín o de algún otro sitio cercano, porque esa es otra duda que ahorita tengo. Digo, no soy un investigador, pero creo que tendríamos un diagrama bastante amplio. ¿Solamente el Zulum se hace presente en San Joaquín o también en los pueblos aledaños? ¿Se hará presente también en Tamaulipas, en la ciudad, en la capital? ¿Se habrá hecho presente en otros estados de la República o en otras partes del mundo bajo otras formas? No lo sé. No lo sé. En ese viaje, Morgana y yo pudimos ver que el asteroide, el meteorito en el que llegó esta cosa hace trillones de años, cayó precisamente aquí, en San Joaquín. Es tan antiguo ese meteorito que ya ni siquiera existe, se ha deshecho con el paso del tiempo e incluso el cráter donde cayó se volvió a llenar de tierra. Pero el Zulum aquí sigue. Volviendo al tema, porque me desvío un poco. ¿Por qué mató también a estos chicos? Si la leyenda de los aztecas decía que únicamente mataba a las doncellas, se alimentaba de ellas, y no tanto en un sentido físico, no solamente devoraba su carne, sino algo más, un poco más referente al nahuali, a la esencia, al espíritu. ¿Por qué mató a estos chicos? Morgana deduce que el jaguar terminó con ellos porque ellos, los muchachos, atraparon a esta criatura devorando a las chicas. O sea que quizá, si Morgana no hubiera conjurado esa protección, la madrugada que volvimos en el panteón, la criatura nos hubiera aniquilado así como aniquiló a Cristina y a las demás. Sin duda Morgana salvó mi vida y le debo mucho. Espero algún día poder pagárselo de alguna manera o simplemente decirle que estoy agradecido con ella porque me ha salvado en varias ocasiones. Y debo decir también que... Voy. Bueno, debo irme con Morgana. Vamos a la preparatoria para ver si la chica sigue con vida. Nos vemos, este es el final de la cinta número 4. Hasta pronto.
Esta es la cinta 4.2. Mi nombre es Samuel Urrieta. En este mismo momento nos encontramos Morgana y yo en la hemeroteca, dentro de la pequeña biblioteca municipal aquí en San Joaquín. Es una biblioteca que parece la biblioteca de mi primaria, pero bueno, lo importante de aquí es que necesitamos todos los periódicos que más se pueda sobre este lugar. Los necesitábamos por algo muy extraño que ocurrió. Debo empezar por el inicio, como siempre. Morgana y yo estábamos sentados en una banca de la plaza del pueblo, donde solía trabajar doña Angélica, donde solía vivir, donde solía vender sus tamales por las mañanas, el último lugar en el que ella y su hija estuvieron juntas antes de separarse para siempre en este plano. Ahí estábamos sentados, Morgana y yo, en una banca, estábamos fingiendo comer un helado, tratando de pasar por debajo del radar, esperando a que los chicos de la preparatoria salieran de clases. Cuando por fin sonó una campana muy paupérrima, muy pequeña, y el momento de la verdad llegó, la puerta de la escuela se abrió y efectivamente, entre el pequeño mar, el pequeño río de gente, de muchachitos que salieron de ahí, de ese lugar, de esa escuela rural, vimos entre todas esas personas a la chica de la fotografía que estaba en la cueva, la que Morgana había quemado. Y la chica estaba completamente sana, completamente feliz. Estaba ligando con un chavo, seguramente un pretendiente o su novio de ahí de la prepa, y estaba platicando con sus amigas. Se veía feliz y por un momento no pude evitar la tristeza de pensar que Cristina jamás podrá volver a estar así. Pero esta chica, gracias a Morgana, sí lo estaba. Gracias a que Morgana pudo destruir esa ofrenda, ese altar que estos hijos de puta habían dejado en la cueva para ofrecer a esta chica cuyo nombre sigo sin saber, al Zulum. Pero confirmo que Morgana es mucho más poderosa que los miembros de esta secta. No sé si esta secta sean brujos o simplemente sean fanáticos, pero sean quienes sean, Morgana puede hacerles frente, ella sola. Y ella, la muchacha esta, nunca va a saber sobre la existencia de Morgana. Quizá ni siquiera se ha percatado de que hay una forastera en su pequeño pueblo, pero sin saberlo, ella le salvó la vida. Y creo que será mejor que sea así por el resto de la vida de esta muchacha. Que no sepa que fue ofrecida en sacrificio a un demonio, a falta de un mejor término. Ya habiendo encontrado lo que teníamos que encontrar en el periódico, quiero y necesito ir a preguntarle a don Armando quiénes podrían ser los miembros de esta secta. Quiero preguntarle si ha visto algo extraño en el pueblo o en el bosque, si ha visto alguna especie de ritual o de fogata o algo por el estilo en las madrugadas, lo que sea. Si sospecha de alguien, algún fanático, alguien que no sea católico en este pueblo, necesito saber todo lo que me pueda decir don Armando, porque no tengo palabras para describir lo que encontramos Morgana y yo en un periódico muy viejo aquí en la hemeroteca. No tengo que hablarle a don Armando sobre el Zulum necesariamente, porque no sé si me vaya a creer, lo dudo mucho, pero sí podría convencerlo de que esta secta esté relacionada con las muertes de las chicas en San Joaquín. Definitivamente eso sí puedo. No sé si don Armando crea en lo paranormal o no, y no sé si creería la historia del jaguar y todo lo que ha ocurrido últimamente, pero lo que sí puede creer es que algún grupo de dementes esté sacrificando gente en el bosque. Así que espero correr con suerte. Pero ¿por qué quiero ir con don Armando? ¿Qué descubrimos aquí, Morgana? ¿Qué hacemos en la hemeroteca? Pues resulta que tras un par de horas de investigar en los periódicos viejos de San Joaquín, década a década, yendo hacia atrás en el tiempo, Morgana y yo averiguamos que justamente el 2 de noviembre de 1948, el Día de Muertos, hace poco más de 50 años, ocurrió un suceso muy poco común que sin duda para la época debió haber encabezado muchas primeras planas, no solo de Tamaulipas, sino quizá de todo México. Y sin embargo, el suceso solamente fue tocado por uno de los periódicos locales, que de hecho ya no existe hoy en día. Ya no hay periódicos locales pequeños en esta localidad. Ya todos son algunos periódicos independientes, pero la mayoría empresas grandes de la Ciudad de México que tienen su publicación aquí en San Joaquín. Así que no hay a quien buscar
Todos los redactores de este periódico o están muertos o ya se fueron a otro lugar porque el periódico aquí ya no existe. ¿Qué decía este periódico? Te estarás preguntando. Pues según este ejemplar, fechado el 10 de noviembre de 1948, una semana después del suceso, un jaguar o un puma, un felino muy grande, había atacado al pueblo de San Joaquín. Así como lo escuchas, un felino grande, de alguna manera inexplicable, llegó al pueblo de San Joaquín y dejó una cifra de 43 muertos detrás de él. Lo curioso de este caso es que el animal no devoró a ninguna de las víctimas que se cobró y tampoco se llevó los restos de uno de estos animales hacia su guarida. Simplemente los había matado como si hubiera sido un juego, como si fuera una venganza por algo planeado, aunque al parecer las víctimas fueron al azar. La nota del periódico también mencionaba algo muy interesante que Morgana y yo de inmediato asociamos con el Zulum y nos dimos cuenta de que en efecto esto que está pasando hoy en San Joaquín ya había ocurrido antes. En el periódico se menciona que algunos de los testigos sobrevivientes del ataque del animal describían a dos animales completamente diferentes, lo cual llevó a pensar a las autoridades que no era más que un caso de histeria colectiva, algo como lo que había ocurrido unos cuantos años antes en Estados Unidos con la Guerra de los Mundos, pero esto fue algo diferente. Quizás sí había sido un animal o quizá fue algún demente disfrazado, la policía nunca supo determinarlo, y es que los sobrevivientes, los testigos, unos describían a una especie de pantera muy grande, un felino muy pesado y muy corpulento, de color completamente negro. Mientras que otros testigos, otros habitantes de San Joaquín, curiosamente, todas ellas mujeres, describían a un jaguar hermoso y majestuoso que parecía brillar en la oscuridad. Sin duda, esa cosa que atacó a la gente del pueblo el 10 de noviembre de 1948 era el Zulum. O sea que sí, esta cosa ha estado aquí desde hace quién sabe cuánto y quizá eso es lo que estén planeando la secta. Por eso es de vital importancia saber algo sobre ellos, por lo menos para cuestionar a su líder al respecto. Y es que pareciera ser que esta cosa únicamente puede hacerse presente en este plano cada cierto tiempo y quizá incluso necesite algún tipo de ayuda. De ahí provendría el ritual. Pero no lo sé, aquí ya estoy especulando mucho. La nota del periódico cerraba con un dato espeluznante y a la vez alentador y esperanzador para Morgana y para mí, y es que uno de los sobrevivientes del ataque de este animal, de este felino, el en ese entonces alcalde de San Joaquín, Julián Miramontes, había sido llevado al hospital psiquiátrico de Piedras Blancas unos días después del ataque, pues había quedado sumamente dañado mentalmente tras el incidente. Este artículo, cabe mencionar, sugería que había sido culpa de este hombre, del alcalde, Julián Miramontes, que hubiera ocurrido este suceso precisamente durante su mandato. En pocas palabras, este tipo se había vuelto loco al haber visto esto, o sea que él vio al animal y vio a los cuerpos definitivamente, pero algunos lo tomaron porque simplemente era un alcalde mediocre que no sabía negociar o estar en paz con los criminales. Cabe aclarar que el animal en cuestión, responsable de los ataques, este jaguar o pantera que describieron las personas, jamás fue atrapado y tampoco se encontraron huellas en el bosque, ni tampoco se encontró su guarida ni otras crías, absolutamente nada. Parecía como si este jaguar o esta pantera fuera un fantasma o un demonio que se había materializado en el pueblo sin más ni más, y así como apareció, también desapareció. Ahora mismo nos encontramos guardando todo. Yo agarré un espacio pequeño, me metí en uno de los cuartos de la hemeroteca para grabar rápidamente la cinta. Ahora la estoy cargando en un pequeño maletín que traigo, y en cuanto terminemos de guardar nos vamos a dirigir a casa de don Armando a pedirle que nos lleve al sanatorio mental donde se encuentra don Julián en el pueblo cercano de Piedras Blancas, porque sí, encontramos el domicilio y esperamos que este señor, este exalcalde de San Joaquín, que tuvo un encuentro con el Zulum y al parecer se volvió loco después de haberlo visto y después de haber visto lo que puede hacer, esperamos que siga vivo.
estamos rezando por ello. Si está vivo, puede que obtengamos una pista de cómo detener a esta cosa, si es que se puede. Pero bueno amigos, me voy, tengo que cerrar esta grabación, los mantendré al tanto. Urrieta, fuera. Soy Samuel Urrieta. Esta es la cinta, no sé, 4.3, ¿no? Es la 4.3. Es la cinta 4.3. No sé dónde estoy. Ahora mismo me encuentro tirado en una especie de zanja en el bosque, pero no sé dónde estoy. Ya es de noche. Me quitaron mi reloj. No sé si nos asaltaron. No debimos haber ido ahí. Esa maldita casa. Afortunadamente las cintas están intactas, al menos en la oscuridad no se siente que estén rotas ni nada. Tendré que revisarlas más al rato si es que no me hace nada. Afortunadamente esos idiotas no me las quitaron. No sé dónde estoy y no sé dónde está Morgana. No puedo ver absolutamente nada, estoy justo en medio del bosque, no sé de qué bosque, pero aquí nos vinieron a tirar, o al menos aquí me vinieron a tirar a mí. Dios mío, solo espero que Morgana esté bien y que no le hayan hecho nada. Fuimos a ver a don Armando después de estar en la biblioteca para pedirle que nos llevara al sanatorio donde estaba don Julián, pero se negó. Nos dijo que tenía mucho trabajo. No obstante, nos prestó su camioneta y un mapa detallado de cómo llegar a este sitio en Piedras Blancas. Morgana y yo condujimos durante poco más de 2 horas dando vueltas en un camino serpentino, montaña arriba. Un camino completamente desolado e improvisado, no había un camino marcado, íbamos sobre terracería. Habían varios animales salvajes, algo maravilloso. Y estuve manejando hasta que llegamos a donde debía estar el sanatorio, en este pueblo. Un pueblo un tanto más grande y civilizado que San Joaquín, pero aún así atrapado en el tiempo. Fue como estar en los años 50, pero simplemente es la pobreza la que evita el crecimiento de este sitio. ¿Cuál fue nuestra desagradable sorpresa al llegar al domicilio que habíamos encontrado? Y siguiendo el mapa que nos dio don Armando, pues que este ya no era un sanatorio mental, sino que ahora era una maldita tienda de autoservicio. Morgana y yo tuvimos que bajarnos del auto y empezamos a preguntar a los vecinos, las casas aledañas a este autoservicio, si sabían algo sobre qué había ocurrido con el sanatorio, hasta que una señora muy anciana, una dueña de un local que había estado ahí toda su vida, que había tenido ahí su local toda la vida, nos dijo que ya tenía 10 años que el sanatorio había sido cerrado y demolido, puesto que solo quedaba vivo un paciente en aquella época. Y ahí afortunadamente tuvimos un pequeño aire de esperanza, que ahora no sé si fue algo bueno o algo malo, pero ese único paciente que quedaba vivo del sanatorio hacía 10 años era justamente don Julián, el exalcalde de San Joaquín. Con un atisbo de esperanza en nuestros corazones, Morgana y yo le preguntamos a dónde se habían llevado a este señor una vez que había cerrado el sanatorio mental. Yo llegué a pensar que nos diría que, no sé, que se llevaron al anciano a algún sanatorio, algún psiquiátrico en la capital, en Tamaulipas, pero no. Nos dijo esta ancianita, muy amable, que habían mandado a don Julián a vivir con un matrimonio que no tenía nada que ver con él. No era su familia, no eran amigos suyos. Era como si lo hubieran adoptado. Un matrimonio que ahora mismo ya debían ser bastante maduros, y ellos dijeron que cuidarían al viejo en su casa. Pues ellos habían tenido un hijo así, que ya había muerto, un hijo que estaba mal de sus facultades mentales, un loco, como dijeron ellos. Y ellos se lo llevaron y hasta ahí es donde la gente sabe de él. No sabían si seguía vivo, no sabían absolutamente nada, pero nos dijo cómo llegar a la casa de este matrimonio, la cual, cabe mencionar, se encontraba bastante alejada, ya en las faldas de la sierra, bastante alejado de Sierra Negra, casi ya en el límite con el otro pueblo. Seguí conduciendo, ya nos quedaba poca gasolina, y cuando llegamos al sitio que nos indicó la anciana, tanto Morgana como yo confirmamos de que hubiera sido mejor que el pobre don Julián se hubiera muerto, porque aquella casa donde se lo llevaron era un lugar horrible.
asqueroso, estaba hecha de lámina, que tenía agujeros en las paredes y en el techo y en las ventanas. No quiero imaginar cómo se pone ese sitio cuando llueve o cuando hace mucho aire. A eso no se le podía llamar casa. Era un agujero, era un nido de ratas. El matrimonio en cuestión, estos idiotas que dijeron que se harían cargo de don Julián, que no tenían la más mínima idea de cómo cuidar siquiera un perro, mucho menos una persona, eran dos señores mal encarados, un hombre y una mujer, de entre 40 y 50 años, debo calcular, y ambos estaban a la defensiva, estaban agresivos conmigo y con Morgana. Tuvimos que convencerlos durante un muy buen rato, casi 30 minutos que perdimos, intentando convencerlos de que no éramos policías ni nada, no queríamos perjudicarlos, no iba a pasar nada por cómo tenían a don Julián en las situaciones en las que vivía. Y después de esos 30 minutos que se convencieron de que no éramos policías o abogados o algo así, por fin nos dejaron entrar a su casa a hablar con don Julián. Y esto, solamente de recordarlo, me revuelve el estómago de odio y de ira. Y es que don Julián había sido reducido a menos que un animal. Estos dos tipos asquerosos nos llevaron a través de su asquerosa casa, llena de ratas, hacia el patio trasero. Y ahí en el patio trasero, el jardín trasero, había una jaula. Bueno, llamarlo jaula es un piropo, porque la verdad era solamente un cuarto completamente deshabitado, completamente vacío, al que le habían puesto una reja por puerta y barrotes en las ventanas. Ahí dentro, como si fuera un animal, como si fuera un pájaro o un perro rabioso, había un esqueleto que se movía. Ese esqueleto era don Julián. Se encontraba prácticamente desnudo, únicamente traía puesta una playera hecha jirones, pero de la cintura para abajo no traía absolutamente nada de ropa. El poco cabello que tenía, lo tenía larguísimo, como si fuera un estropajo o pelusa que se había pegado a la cabeza. Tenía una barba larga, ya canosa y desprolija. Era un vagabundo, tal cual vivía peor que un vagabundo. A juzgar por uno de sus ojos, por el aspecto de uno de sus ojos, quiero creer que estaba ciego de uno de ellos, porque su ojo estaba el izquierdo, si no me equivoco, estaba completamente acuoso, inservible, como si fuera una catarata, con una cicatriz que le atravesaba de la frente hasta la nariz, pasando por sobre su ojo. Cuando lo vimos, Morgana incluso soltó algunas lágrimas. Y es que este tipo, este señor, el exalcalde de San Joaquín, estaba sentado en medio de esta jaula improvisada y como si fuera plastilina estaba jugando con su mierda, con sus heces fecales, dentro de la jaula. Cuando el hombre nos vio, pareció salir de su ensimismamiento, incluso nos vio con algo de enojo, como si se hubiera molestado, si se hubiera enojado, porque Morgana y yo aparecimos en su mundo extraño y propio, porque jugando con sus heces fecales era como ver a un niño jugar con dos figuras de acción, con dos G.I. Joe. Era algo fascinante y a la vez aterrador, pero pues nadie comprenderá jamás a un loco, ¿no? En cuanto nos vio, nos empezó a arrojar su mierda, empezó a arrojar sus heces fecales a través de los barrotes de la jaula y uno de los pedazos casi cae en mi pierna, lo cual me dio mucho asco. La peste era insoportable, a pesar de que se encontraba al aire libre. Ahí olía a caca, olía a sudor, olía a axilas, olía a pies. Era espantoso el aroma, no sabemos desde cuándo no habían bañado a ese pobre anciano. El tipo, don Julián, además de seguir aventándonos caca, comenzó a gritar como un demente, literal, como un simio. Empezó a golpear los barrotes, empezó a hacerse daño a sí mismo, azotándose la cabeza contra el piso. Algo sumamente aterrador y surrealista. Hasta que el hombre que lo cuidaba, el hombre del matrimonio, llegó caminando a prisa dentro de la casa con un palo o un bate de madera en la mano, entró a la jaula y agarró a golpes con el palo a don Julián hasta que el viejo se tranquilizó. El pobre tipo quedó tembloroso del dolor, con algunas heridas sangrantes en la espalda y en los brazos y una en la pierna, y estaba temblando en el piso,
en posición fetal, cubriéndose con las manos, como si fuera un animal entrenado a base de furia, de venganza y de golpes. Pobre don Julián, sentí una profunda lástima al verlo. Pero bueno, por lo menos ya podíamos platicar con él después de la tunda que le dio su dueño, supuestamente su cuidador. Fue increíble como si se tratara de un interruptor. La personalidad de don Julián había cambiado completa y drásticamente. Cuando llegamos era poco más que un animal. Incluso diría que un simio. Era más inteligente que él cuando lo vi en primera instancia. Pero en cuanto el otro tipo entró a la jaula y lo agarró a golpes, fue como si regresara en sí mismo. Es como si hubiera sido de nuevo ese hombre bondadoso y cariñoso que, según lo que leímos en los periódicos, era durante su mandato como gobernador en San Joaquín. En fin, ya más tranquilo y bajo esta nueva personalidad, con esta nueva faceta, don Julián nos platicó lo que había ocurrido aquella noche del 2 de noviembre de 1948 en San Joaquín, de cómo el jaguar había entrado al pueblo y había destrozado todo y a todos. Nos dijo que las balas no le hacían daño al jaguar y no le temía el fuego a diferencia de otros animales. Nos contó que tenían antorchas encendidas y comenzaron a quemar algunas cosas cerca de él, cerca del animal, pero no le tenía miedo en lo absoluto al fuego. De hecho, parecía caminar sobre el fuego y no le tenía miedo. No le tenía miedo a la gente. Cuando un animal se ve superado en número, huye, incluso un depredador del tamaño de ese felino. Pero aunque se le juntaran 20 personas para hacerle frente, el jaguar no se inmutaba. Al contrario, parecía emocionarse aún más con todo esto. Don Julián nos dijo que en los días posteriores al 2 de noviembre, antes de que lo apresaran, porque esa fue la palabra que él usó, logró descubrir ciertas cosas al respecto de lo que estaba ocurriendo en San Joaquín. Y resulta ser que Armando y don Armando y su esposa habían ido junto con otras personas a llevárselo. Y el pobre don Julián jamás regresó al pueblo. Él estaba en una vivienda, en un lugar, y de repente llegó una camioneta, de él descendieron unos hombres muy fortachones y don Armando y su esposa. Y entre los hombres arrastraron prácticamente a don Julián y lo arrojaron al interior de la camioneta como si fuera una bolsa de basura, y su familia jamás volvió a saber de él, su familia que tiene en otros estados. Morgana y yo nos sorprendimos muchísimo al escuchar esta afirmación del viejo. Él nos dijo también, y esto es lo importante y la razón por la que ahora me encuentro donde me encuentro y Morgana está desaparecida, es que, según nos contó este anciano, es que logró hacer varias anotaciones, diagramas, ilustraciones, con todos los resultados preliminares que logró recabar a lo largo de su investigación, y logró conjeturar varias cosas. Todo esto lo tenía en casa, así dijo. Todos esos trabajos los tengo en casa. Morgana y yo le preguntamos en dónde vivía en San Joaquín para ir a la casa que nos indicara y buscar estas notas que nos pudieran ser de utilidad al momento de enfrentarnos al Zulum, si es que es posible. Pero él nos dijo que no tenía escondidas las evidencias en su casa, sino en otro lado, porque de haberlas tenido en su casa, los satánicos, y esa palabra utilizó, satánicos entre comillas, podrían entrar a su casa y robarlos sabiendo que él estaba en prisión, y las habrían destruido seguramente. Nos dijo don Julián que, muy inteligente, lo que hizo fue que agarró todos los documentos, todos los papeles que tenía con datos e investigaciones sobre lo que había ocurrido la noche del 2 de noviembre, lo había llevado en cajas a la casa de su madre, quien ya había fallecido para 1948 que ocurrió esto, y la casa se encontraba en medio del bosque, absolutamente sola. Le pedimos que nos indicara cómo llegar. Morgana anotó detalladamente los datos y los detalles que nos hizo saber el señor, y lo curioso es que antes de que nos fuéramos de ahí, don Julián, antes de volver a entrar en este estado de frenesí, de mente, nos indicó, o no, mejor dicho, nos ordenó que nos largáramos de San Joaquín mientras fuera posible. Que las personas que viven en este pueblo son el diablo.
Esas palabras exactas utilizó ese anciano loco dentro de la jaula que jugaba con su mierda, y jamás seré capaz de olvidar esa frase. Después de casi 40 minutos de conducir dentro de un bosque virgen que se encontraba a espaldas de Piedras Negras, avistamos una casa a lo lejos, una casa que se veía claramente que estaba abandonada, pero la camioneta de don Armando no llegaba a donde estaba. La casa estaba tan escondida y era tan difícil encontrarla a simple vista que ni siquiera había sido vandalizada. Es común que este tipo de lugares los adolescentes vayan ahí y se metan sabiendo que está abandonada para tener encuentros rapidines, para entrar a fumar sustancias extrañas o para entrar a beber a escondidas o para hacer otras cosas, ¿no? Pero en este caso la casa estaba tan alejada y tan escondida entre la maleza del bosque que no había ni un solo graffiti en la fachada de la misma. Por lo mismo, de lo alejado que se encontraba la casa, la camioneta ya no llegaba hasta allá, se encontraba en una especie de, no quiero decirle peñasco, pero algo muy similar. Era demasiado empinado el camino y la camioneta no iba a subir. Así que tuvimos que bajarnos del coche y caminar hacia la casa en cuestión. Y lo curioso fueron las cosas que pasaron en el trayecto rumbo a esta casa que se apareció de la nada. Para empezar, cuando ya llevábamos unos 5 minutos, 10 minutos caminando dentro del bosque, una neblina se empezó a hacer cada vez más densa y más densa y más densa, y ya no estaba a la altura de nuestros pies, sino que ya nos cubría por completo. Y cuando estábamos cubiertos por esa neblina, como si fuera hielo seco en un concierto, de repente vi una silueta deforme y muy grande. Pero al acercarme a la silueta me di cuenta de que no era una figura muy grande, sino que era la figura de una mujer cargando a un niño pequeño. Y entonces me di cuenta al acercarme más de que esa mujer era mi esposa, y lo que cargaba, la deformidad que se veía en la sombra, era mi pequeño hijo. Ahí estaban, ¿qué carajo hacían ahí mi esposa y mi hijo? Morgana me dijo que no me acercara, pero en cuanto los vi no pude evitar correr a abrazarlos, pero cuando llegué a donde estaban ellos, simplemente habían desaparecido. Seguimos avanzando y casi me da un infarto al ver lo que yo creí que fueron 3 animales gigantescos, 3 perros o 3 lobos. Uno tenía el color de un tigre, un pelaje rojizo café como color ladrillo, y estaba cubierto por líneas negras. Si tú lo veías de lejos era un tigre, pero era un lobo, algo deforme que parecía un lobo, una criatura espantosa, y venía acompañado por otros 2 parecidos a él, pero estos eran completamente negros. Estas bestias, estos lobos, que no sé si llamarlos lobos porque tenían cuerpo como de simio, como de un gorila, pero con la cabeza de un lobo o un perro, no sé cómo llamarles, pero Morgana cuando los vio casi se orina encima. Se puso a temblar, le temblaban los dientes, le castañaban, le temblaban el mentón, las manos le estaban sudando. Era horrible. Y parecía ser que estos animales, estas criaturas, hablaran, porque estaban hablando con Morgana. Yo de eso estoy seguro, estaban hablando con ella, a pesar de no pronunciar palabra. Y esta vez fui yo quien tuve que tomarla de la mano y alejarla de esas bestias gigantescas que, de haber querido, nos hubieran destrozado con un solo golpe. Pero Morgana tuvo la fortaleza suficiente, una fortaleza mental, espiritual, de seguir caminando. Y esos animales simplemente se hicieron a un lado y desaparecieron entre la neblina. También vimos a 2 muchachitos que no pasaban de los 15 años. No hicieron mucho, estos chicos solamente se quedaron parados entre 2 árboles en un claro saludándonos con la mano, y pude percibir que Morgana mencionó 2 nombres al ver a estos chicos. Los nombres eran Diego y Alan. Estos chicos no se veían como las bestias que vimos. No se veían que tuvieran intenciones oscuras u ocultas. Estaban ahí saludando a Morgana con la mano, y Morgana les sonrió y siguió caminando un poco más tranquila. También se apareció el Zulum en su forma real en este bosque neblinoso. Ahí estaba el Zulum en su forma esta de humanoide, sin ojos y sin piel, y nos dijo que él es apenas el primero de los estelares que regresarán a la Tierra para ponerle fin a la humanidad. Esas fueron las palabras del Zulum.
Él era el primero de los estelares que iban a regresar a la Tierra para poner fin a la humanidad. Dijo también el Zulum que sus hermanos y hermanas regresarán pronto para dar inicio a una nueva era del mundo y con ella a una nueva especie de hombre, como ya habían hecho en el pasado en varias ocasiones. La noche en la que el portal entre los universos desaparezca, el 2 de noviembre, él, el Zulum, volverá al mundo y comenzará con los preparativos para que el verdugo haga su regreso a la tierra y entonces, solamente entonces, los verdaderos horrores del hombre volverán al mundo y terminarán la tarea, extinguiéndonos de una vez por todas. Y esto ocurre dentro de muy poco tiempo. También en el bosque pasaron sombras, muertos vivientes, cosas o seres que parecían zombies, no puedo describirlos más que como zombies. Pasaban sombras entre los árboles que no pude distinguir, monstruos deformes, criaturas que yo jamás había visto que parecían duendes, otras eran criaturas que parecían árboles vivientes, una fusión entre árboles y humanos. Todo era terrible y Morgana se dominó y se controló lo mejor que pudo y solo me decía que no me distrajera y no siguiera a ninguna de esas cosas, incluso si una de ellas tenía la forma de mi propia madre o de mi hijo, como ya había ocurrido. Simplemente me dijo que no les hiciera caso, que las ignorara. Como ya nos había ocurrido antes, perdimos la noción del tiempo, o al menos el tiempo más bien dejó de operar como opera en nuestro mundo, y aquí creo que no hubo un viaje a otra dimensión, fue algo extraño. El camino se hizo eterno, eran apenas 2 kilómetros de distancia lo que había entre la casa y la camioneta. 2 kilómetros, una distancia que habríamos recorrido en muy poco tiempo, y aún así pasamos toda la tarde, pasamos horas ahí, en ese sitio, caminando en ese maldito bosque, y cada vez se veía más y más lejana la casa de la madre de don Julián, esa casa entre cuyas paredes yacían la respuesta a cómo detener lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo actualmente en San Joaquín. Parecía que nos habíamos perdido en el bosque y parecía que perdíamos también el rumbo, porque llegó un momento, y ahí fue donde me aterré por completo, llegó un momento donde la casa ya no era visible a la distancia, simplemente había desaparecido. Comencé a entrar en pánico, yo quería caminar, dar vueltas, a ver si lográbamos algo, subirme a un árbol, pero Morgana me sujetó con muchísima fuerza de la muñeca, como si fuera un hombre quien me había agarrado, no una chica de 21 años y de casi unos 50. Era impresionante la fuerza que tenía. Y afortunadamente de entre la neblina apareció una monja muy bella, lo cual no tenía sentido, a la que Morgana se dirigió como Sor Liliana, y esta monja de entre sus hábitos, no sé de dónde sacó una especie de lámpara antigua que iluminaba de un tono verdoso, y en cuanto sacó esta lámpara, la neblina que nos rodeaba, absolutamente toda, se disipó, y nos dimos cuenta de que apenas a unos metros se encontraba la casa. Se encontraba la casa de la madre de don Julián, donde estaban estos datos que logró recabar. Morgana lloró un poco, y esta vez no pudo retener las lágrimas, lloró bastante, diría yo, y le agradeció a esta monja que se apareció, a esta tal Sor Liliana, como se refirió Morgana a ella. De repente la monja ya no estaba, se disipó junto con el humo, pero el recorrido continuaba hacia la casa. Cuando entramos a esa casa abandonada, de madera podrida, sin ventanas, por el paso del tiempo, y a punto de derrumbarse, sentimos una energía oscura muy fuerte. Era como una tristeza permanente, y el olor que había era como si fuera de carne pudriéndose. Todo literalmente en esa casa estaba roto y podrido, sin una sola gota de grafiti, sin una sola letra tallada con una navaja, nada. Éramos las primeras personas que ponían un pie sobre esa casa desde don Julián en noviembre de 1948. Era como hacer una exploración urbana. El lugar, cuando buscamos mejor entre cajas y cajones, nos dimos cuenta de que estaba lleno de notas, de páginas, de pizarrones, de dibujos, con información muy reveladora. Lo que hallamos en esa casa fue absolutamente terrible, y si tuviera un deseo en el mundo sería poder olvidar lo que me pasó aquella noche.
Lo que hallamos en esa casa fue absolutamente terrible y estoy seguro de que lo que encontramos ahí es la razón por la que yo me encuentro aquí tirado. Descubrimos algo que no debíamos saber. Debía haber obedecido cuando pude y alejarme de esto, pero fue demasiado tarde, no para mí sino para Morgana. Les puedo decir en esta cinta 4.3 que el jaguar, el Zulum, ya está en nuestro mundo. Y también sé que Morgana está desaparecida. Está empezando a llover y tengo que proteger estas cintas, tengo que proteger mi equipo. Así que trataré de moverme no sé a dónde, o por lo menos buscar refugio. Y ya que salga el sol, que espero que no falte mucho, me dirigiré hacia el pueblo de nuevo, en donde dejé la camioneta de don Armando para regresar a San Joaquín y pedir ayuda de la policía. Tengo que encontrar a Morgana antes de que sea demasiado tarde. Debo protegerme de la lluvia. Este es el final de la cinta 4.3. Mi nombre es Samuel Urrieta. Cambio y fuera. El jaguar que cayó de las estrellas es una producción original de El Grimorio de Riggs. Historia escrita, narrada y producida por Luis Mario Vargas Riggs. Disponible en YouTube, Spotify y iVoox. Sigue las redes sociales del programa en Instagram y TikTok como @El Grimorio de Riggs, todo junto y con minúsculas, y en Facebook como El Grimorio de Riggs. Si te gustó el trabajo del escritor, puedes encontrar su novela de terror Demonios de Luna Llena en Amazon con entregas a todo el mundo. Esto fue El jaguar que cayó de las estrellas.